Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. Estamos ya en nuestro devocional número 17 y en esta mañana estaremos revisando el capítulo número 4 del libro de Levítico. Vamos a buscar nuestras Biblias en la versión Reina Valera 60 para leer este texto que nos servirá para nuestro tiempo devocional, que hoy lleva el título de Perdonados. Vamos a buscar entonces en Levítico número 4, la palabra de Dios dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echarán las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegare a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y la degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Bien, entonces estamos viendo en nuestro tiempo devocional que somos perdonados. La primera ofrenda de los holocaustos nos enseña entrega y negación, tal como lo hizo Jesús. La segunda ofrenda de flor de harina nos habla del sufrimiento como medio usado por Dios en determinadas circunstancias para bendecirnos, aunque el mayor dolor fue el que soportó Jesús. La tercera ofrenda, la de paz, nos enseña que en la relación personal con Jesús encontramos la verdadera paz con nosotros mismos y con Él, sin culpas y sin miedos. Y en este momento estamos viendo la cuarta ofrenda, ofrenda por el pecado. ¿Cuántos tipos diferentes de pecados se mencionan? Vamos a leerlo en Levítico cap 4, versículo 2. Vemos que habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Versículo 22. Cuando pecare un jefe, hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer, y pecare. También el versículo 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Hay varios tipos de situaciones. ¿Sí? Igual vimos que si el sacerdote era quien pecaba, igualmente tenía que presentar un becerro sin defecto. Y los líderes también tenían que hacer ofrendas, los jefes, cuando pecaban. Y si había un miembro que lo hiciera, un miembro de la congregación de Israel, también tenía que ofrecer su sacrificio. Seguramente la palabra que nos puede llamar la atención aquí es la expresión si pecare por hierro. Sí, esto significa que esto quiere significar que pecó por ignorancia. Muchas veces nosotros pecamos a propósito, deliberadamente. Sabemos que no hay que hacerlo y lo hacemos. Y después
inventamos un montón de excusas para justificarnos a nosotros mismos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en otras oportunidades pecamos ignorando lo que hemos hecho. Y aquello que hemos hecho, lógicamente, es malo para nosotros y para otras personas. Sea a propósito o por ignorancia, Dios no nos tira un misil desde el cielo. Es paciente con nosotros, aunque odia profundamente nuestro pecado. ¿Y por qué Dios asume esta actitud paciente y perdonadora? ¿Qué es lo que a Dios le motiva perdonarnos y ser paciente? Por dos razones. Primero, porque así es Dios. Sí, y aunque suene muy simple, ser paciente, ser perdonador y darnos más oportunidades de las que merecemos es su forma de ser. Pero que nos quede claro, Él aborrece el pecado y también nos disciplina y nos corrige cuando es necesario. La segunda razón por la que es tan paciente y perdonador es porque Él sabe que tenemos una inclinación natural a pecar y que por nosotros mismos no podemos ganar al pecado. Tal vez algunos de nosotros pudiera decir que es muy común aquí en México, dice, ¿qué tanto es tantito? Probar un poquito no daña, solamente tomaré un pedacito para probarlo. Y hemos sabido y hemos experimentado por experiencia propia que esto no es posible. No es posible acercar un poco la mano al fuego ardiente y no quemarnos. Claro que nos vamos a quemar porque aquel fuego está al rojo vivo y claro que nos va a quemar. Claro que vamos a salir perjudicados, no vamos a poder ganar esa batalla contra el pecado. El pecado como poder está en nosotros desde nuestra gestación y nos seguirá hasta nuestra muerte. Pero esto no significa poder pecar libremente y excusarnos deliberadamente. No puedo, el poder del pecado me hace pecar, quiero pero no puedo. Eso es una mentira. Pecamos porque quieres y pecamos porque queremos, no porque estemos obligados a hacerlo. Aunque el pecado es un poder que opera en nosotros, el Espíritu Santo es mayor y nos hizo libres en Jesucristo, nos hizo libres de pecado. En Cristo tenemos la mayor de las libertades, la libertad de elegir. Elegimos pecar o elegimos no hacerlo. La vida de Jesús en nosotros nos libera de un poder mayor que el del pecado. El poder para amar a Dios, honrarlo con nuestras decisiones y vivir en una santidad. Cuando nosotros pecamos, pensemos, cuando llegamos a cometer un pecado, vamos a hacerlo personal, como a veces les digo en este tiempo devocional. Hagámoslo personal. Cuando pecas, cuando cada uno de nosotros llevamos a pecado, ¿qué actitud tomas? ¿Acusas y culpas a otro por lo que hiciste? Como sucedió con Adán y Eva cuando revisamos Génesis 3. Dice Adán, pues la mujer que me diste. Y Eva dice, pues la serpiente me dijo. Y la serpiente ya no tuvo a quien echar la culpa. Pero hubo repercusiones sobre cada uno de ellos. Dios emitió juicio sobre la serpiente. Dios emitió juicio sobre la mujer. Dios emitió juicio
sobre el hombre, sobre la serpiente. En aquel instante le dijo: de aquí en adelante morderás el polvo, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿sí? Tú le herirás en el calcañar, pero la de la mujer te herirá en la cabeza. A la mujer le dice: de aquí en adelante tus partos será con dolor, y tu deseo será para con tu marido. Y al hombre le dice: de aquí en adelante trabajarás y ganarás el sustento con el sudor de tu frente, ¿sí? Hay repercusiones sobre la vida de cada uno de estos personajes, ¿sí? Por eso, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? Acusamos y culpamos a otros. Segunda opción: buscas explicaciones, excusas o justificaciones para que tu pecado parezca menos malo o menos grave. Esto es muy común. Buscamos hacer una explicación larga y a veces pensamos que por hacerla más larga sea más convincente, o queremos poner una excusa. La excusa es como un escudo en el cual no nos están viendo directamente, sino que dicen: miren, observen lo que pasó, y por la razón de que esto sucedió, entonces yo actué o hice aquella cosa. O a veces una justificación, decir que porque esto sucedió, entonces yo tenía derecho a hacer aquello, porque esto fue lo que yo recibí, entonces yo también estaba en la misma posición ahora de hacer aquello, ¿sí? Para que nosotros hacemos todas estas cosas para que las otras personas piensen que es menos malo o menos grave la actitud que hemos tenido o aquella acción que hemos realizado. A veces en otras ocasiones ocultamos lo que hemos hecho poniendo de: aquí no pasa nada, todo está bien, o yo jamás hago algo así, o yo jamás haría algo así, ¿sí? En muchas ocasiones en las familias, a veces cuando sucede un hecho grave, lo único que atina a aquella familia es: aquí no pasa nada, aquí todo está bien, aquí no hay nada de qué asombrarse. Y así se llevan la historia, y de generación en generación se siguen cometiendo los mismos errores, las mismas situaciones y los mismos patrones de conducta. Y cuando sucede con los más jóvenes o con cualquier miembro de la familia, dicen: aquí no pasa nada, aquí todo está bien. O incluso también nosotros buscamos ocultar con: yo jamás reaccionaría de esa forma, yo no lo haría de esa forma, yo no estaría en las circunstancias de actuar como ustedes dicen que lo hice, ¿sí? Entonces esto es una tercera reacción. También hay una cuarta reacción: buscamos también escapismos para no pensar en lo que hicimos. Hay muchos escapes, ¿sí? Dicen muchos pivotes de escape donde las personas buscan solamente refugiarse en ellas y no pensar en lo que hicieron. Pueden ser televisión, música, estudiar, dormir todo el día, u otros tipos de escapes, de sustancias para ingerir, para inyectarse, y incluso, como hemos hablado, como hemos dicho, escapes basados en trabajo, escapes basados en actividades, ¿sí? Simplemente actuar como si aquello fuera secundario o no fuera importante. Y número 5,
reconocer que pecaste, aceptar nuestra responsabilidad por lo que hicimos y confesar nuestro pecado a Dios creyendo que Él puede limpiarnos y perdonarnos completamente. ¿Sí? Entonces, esta es la quinta reacción: reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, reconocer que tenemos una falta delante de nosotros y acudir a Dios y pedir de Él no restituya, que Él lleve este proceso de restablecimiento de nuestra persona y nuevamente quedar en condiciones con esta comunión restablecida con nuestro Dios. Solamente esta quinta actitud sanará nuestro corazón y solucionará el grave problema del pecado. Y el único pecado que Dios no perdona es aquel que nosotros no confesamos, porque todos los pecados, todas las faltas, Jesucristo las puede limpiar. Jesucristo puede librarnos de aquella culpa que está sobre nosotros cuando hemos pecado y cuando hemos llegado a faltar de los mandamientos de Dios. Entonces, estemos pensando en el transcurso de este día cuáles son las actitudes que nosotros tomamos cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando hemos transgredido la ley de Dios, cuando hemos incumplido los mandamientos de nuestro buen Padre Dios. Pensemos, posiblemente en alguna ocasión, aún siendo creyentes, busquemos acusar y culpar a otros, que busquemos explicaciones, excusas o justificaciones de nuestras actitudes y lleguemos incluso a ocultarlos y a negarlos. Pero es importante que delante de Dios podamos confesar también nuestras faltas y pecados. Estemos meditando en esto en el transcurso del día. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de revisar diariamente su palabra y tomar de ella el alimento diario para nuestras vidas. Estemos orando los unos por los otros y estemos también al pendiente de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, de las necesidades que hay en ella y de aquellos pecados que muchas veces no se han confesado. No solamente porque podemos excusarnos que los cometimos por falta de conocimiento, por ignorancia. Muchas veces pecamos a propósito, deliberadamente, conociendo las consecuencias de aquella actitud. Sabemos que no hay que hacerlo y aún así lo hacemos. Y después vienen toda la serie de acciones y reacciones, ¿sí? Pero sí es cierto que en otras ocasiones pecamos ignorando que lo hemos hecho y que hemos ofendido a Dios y que es malo para nosotros y para los demás. Recordemos que Job todos los días hacía ofrendas a Dios, este tipo de ofrendas por el pecado. Decía, ofrezco ofrendas a Dios por si alguno de mis hijos hubiere pecado, también Dios lo perdona. También llevemos delante de Dios los pecados de otros, intercedamos para que Dios les perdone sus pecados y ellos mismos también se acerquen al trono de gracia y sean librados de la paga del pecado, que es la muerte. Estemos orando unos por otros. Hasta aquí hemos llegado con el favor de Dios y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente volveremos a revisar en su Biblia para tener nuestro tiempo devocional. Hasta pronto, buenos días, el Señor les bendiga.